Bueno, nos encontramos antes de proceder a entrevistar a Eduardo Sanz Lobatón, mejor conocido como Yayo, director general de Aduanas. Queremos decir que aquellos que estaban preocupados por la salud de Wilson Camacho, ustedes saben que el magistrado ha estado enfermo de COVID en estos días, pues ha sido ingresado esta tarde en Sedimat. El doctor Jorge Marte se hizo cargo de ese ingreso, está bien, está estable, el caso es leve y permanecerá allá hasta que esté totalmente recuperado, porque estuvo unos días y es como el COVID, que mejoras y de repente empiezas a tener problemas respiratorios, y es mejor que una persona que en este momento es clave, es tan importante para la justicia, sea muy bien cuidado para que salga de Sedimat en la mejor de las condiciones. Así mismo, cuídennoslo mucho. Cuídennoslo mucho y no le cobren nada, a propósito, que mucho está haciendo él por este país. Bienvenido, Eduardo Sanz Lobatón, Yayo, director general de Aduanas. Cuando fuiste nombrado ya conocíamos que habías estado trabajando muy de cerca en el proyecto de Luis Abinader y del PRM, o sea que no nos sorprendió esa posición. Bueno, pudo haber sido cualquier otra, pero la posición de Dirección General de Aduanas, y hemos escuchado varias innovaciones que se han realizado en estos tiempos. Una de ellas que nos llama mucho la atención es el aumento de las recaudaciones en comparación con el año 2019, en plena pandemia. Y otra es, por supuesto, el despacho en 24 horas, que creo que es una de las cosas más interesantes y de las que el presidente habló con bombos y platillos cuando fue presentado. Vamos a hablar de ese aumento de las recaudaciones en un 35%, tengo entendido, en aduanas, en un tiempo donde la situación es difícil, hay una inflación, hay crisis mundial, pero siempre se ha dicho que después de una crisis como la del 2020, que fue tremenda para el mundo entero y que nos va a costar lo que no nos ha costado, creo que nada hasta ahora, debe haber un rebote automático en la recuperación de la economía. ¿Tiene que ver con esto? ¿A qué se debe ese aumento de un 35% en las recaudaciones en aduana, en las importaciones? Primero que nada, muchas gracias por tenerme. Soy un fanático de este programa, o sea que sí, pero siento... desde antes de ganar el gobierno. Desde antes. Inclusive antes lo veía más. Antes lo veía más. Me imagino que después menos. La verdad es que lo que hemos logrado en la Dirección General de Aduanas, en esto casi un año, es un incremento en las recaudaciones que hay que señalizarlo como importante, porque hemos trabajado todo el tiempo en esta época del COVID-19, que definitivamente representa retos adicionales porque tú tienes una economía cerrada, tú tienes una lentitud en las actividades económicas. Exacto. Y eso yo creo que el primer factor para eso, como ya lo decía usted, un 35% por encima de la meta pautada por el Ministerio de Hacienda, y además un 24% por encima de las recaudaciones en el 2019, donde no había... Un año normal. Donde no había pandemia. Yo creo que la primera palabra que define esto es confianza. Confianza en la gestión económica de Luis Abinader. Cuando nosotros tomamos el gobierno el 16 de agosto, el presidente Abinader toma una serie de medidas, desde la confirmación del gobernador del Banco Central, la conformación del gabinete económico, la renegociación de la deuda del país, la colocación de unos bonos para la aprobación en el Congreso Nacional del presupuesto complementario, y todo esto a los actores económicos le da un elemento de confianza, de que tenemos al timón un capitán sereno y prudente con el manejo de los indicadores económicos. Y entonces ahí viene el incremento de las inversiones, el incremento de las importaciones, que hasta ahora, a Dios las gracias, hemos podido administrar con algún nivel de éxito, y ese es el incremento fundamental de las recaudaciones, que lo vemos también en las exportaciones. Hay que ver, hemos roto por primera vez en la historia de la República Dominicana la barrera de $1.000 millones en exportaciones, con un crecimiento de casi un 6% en las actividades de nuestras zonas francas, lo cual es un indicador maravilloso porque las zonas francas dan empleo. Y mientras más empleo tiene la gente, más actividad económica. Y creo que todo eso es parte de la reactivación de la economía que encabeza el presidente Luis Abinader Corona.
A ver, director, usted mismo decía hace unos días que Haití representa para nuestro país más de 1.200 millones de dólares al año en exportaciones. Y evidentemente este conflicto que hay en nuestro vecino país después del asesinato de Jovenel Moïse, pues ha complicado ese intercambio comercial. El mercado binacional estuvo cerrado, me parece que hasta el día de hoy. Ayer se dejaron pasar algunos camiones de combustibles y algunos camiones de alimentos de manera puntual, pero ¿qué se espera para la regularización de este mercado que es tan importante para el sector agrícola dominicano, el sector comercial, etcétera? Cuando nosotros llegamos en agosto, los mercados estaban cerrados por efecto de la pandemia. Trabajando muy de la mano con el Ministerio de Industria y Comercio y con el Ministerio de Defensa, a partir del mes de septiembre-octubre, comenzamos a abrirlo una vez por semana. Ya en enero de este año comenzamos a regularizarlo 2 veces por semana y hacía como un mes y medio que ya estaba funcionando de manera regular. Esta tragedia acaecida en el hermano país haitiano evidentemente generó el cierre de frontera por razones de seguridad. En el fin de semana comenzamos por razones humanitarias y por órdenes del presidente de la República, comenzamos a permitir el trasiego de combustible, de alguna materia prima, de la repatriación de los ciudadanos haitianos que querían regresar a su país y obviamente de los dominicanos que regresaban al territorio nuestro. Entonces ya en el día de hoy, miércoles, hemos abierto de nuevo los mercados binacionales. Hoy funcionaron con algún nivel de normalidad. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Qué porcentaje muy positiva, de comerciantes de lado y lado? Muy positiva. Yo diría que estamos un poquito por encima de lo normal porque cuando hay un cierre de una semana se acumulan. Esto es el mercado binacional es más importante para Haití que para la República Dominicana. Por supuesto. Porque entre un 65 y un 70% de todo lo que se consume en Haití entra por la frontera dominico-haitiana. Para nosotros es un elemento económico muy importante y lo estamos reactivando, nos sentimos con un optimismo prudente porque la situación política en el hermano país es bien, Dios los ampare, ¿no? Es una situación muy dramática, pero hoy comenzamos a funcionar, el Ministerio de Defensa es que tiene a su cargo el cuidado de la frontera, nosotros en aduana lo único que hacemos es que contamos y que cobramos, pero quienes se encargan de la seguridad de la frontera son ellos. Y nosotros trabajamos cuando ellos nos permiten trabajar. Cuando ellos nos dicen que la seguridad está amparada, pues entonces, y hoy comenzamos y el día de hoy funcionó normal. Tuvimos en promedio, los últimos números, inclusive los tengo aquí en mi celular, hoy se cerró casi en un promedio diario, en un 20%, 22%, si no me equivoco, por encima de lo normal, pero eso todavía no nos puede llevar a felicitarnos porque es que estaba cerrado. Claro. Y cuando está cerrado tiene... Es lo mismo que pasa con las importaciones y las exportaciones. Correcto. Si tú tienes mucho tiempo cerrado, ese aumento es previsible porque es lo que llaman el rebote de la economía. Lo importante es saber mantenerlo. Claro, por eso fue que nosotros no comenzamos a celebrar el incremento de las recaudaciones cuando los comenzamos a ver, porque por ejemplo, septiembre del 2020 fue más alto que septiembre del 2019. No lo celebramos, no lo entendimos, había que esperar la indicación. Lo mismo pasó en octubre, lo mismo pasó en noviembre, lo mismo pasó en diciembre, pero ya febrero y marzo, ya se puede celebrar. Entonces ya ahí uno dice, bueno, parece que estamos haciendo algo bien, parece que estamos haciendo algo bien, porque se mantuvo, ¿no? Claro.